Ok, buenas tardes. Hoy es domingo 19 de noviembre. Vamos a dar inicio a la sesión de método dialéctico del taller de metodología cualitativa. Ahora, Bien, hablamos de método dialéctico, hablamos de dialéctica. De por sí el método dialéctico, sea como lo entendamos, platónico, hegeliano, marxista, neomarxista, es un método cualitativo. Aunque Marx en su Capital ensaya sistemas de ecuaciones sobre la plusvalía, sobre la ganancia, sobre el capital. Pero la esencia del planteamiento de Marx es cómo se reproduce el sistema capitalista, cómo se reproduce el régimen del capital a través de sus estructuras fundamentales, que está basada en la explotación del trabajo, en la producción de plusvalía, en la ganancia capitalista, que a su vez es subsidiario de la propiedad sobre los medios de producción y a su vez tiene derecho de posesión y de uso de la fuerza de trabajo. No es propietario de la fuerza de trabajo, pero alquila la fuerza de trabajo por lo menos por un tiempo. Método dialéctico platónico es el método de la conversación dialéctico y dos personas que están ahí, argumento y contraargumento en Aristóteles. Pero los diálogos platónicos, donde Platón reproduce a Sócrates, y más que Sócrates, el mismo Platón, es un método dialéctico, es un método conversacional. Algo así como tú me dices algo, yo te respondo y así continúa el proceso conversacional. Hoy modernamente algunas teorías sociológicas en campo cualitativo como Garfinkel, por ejemplo, están basadas en esa cuestión de cómo el yo, la persona, modela un comportamiento, dice una palabra, en función de la respuesta del otro. Cómo esa respuesta del otro está modelado por lo que dice el sujeto en primer lugar. Y luego la relación es circular, no es unilineal, es circular, es compleja, es de la complejidad. Así Garfinkel definió su teoría como etnometodología porque iba a la metodología que los pueblos utilizan en el proceso de producir el conocimiento, la explicabilidad, la reflexividad que decía Garfinkel, ¿no? Entonces, decíamos que Platón es un ir y venir, es un argumento y contraargumento. Sócrates trabajaba con la idea del concepto y extraía el concepto de la persona que se suponía que no lo tenía, pero sí lo tenía. Es decir, él decía, eso está en el alma mismo de la persona, solo que no lo sabe. Y es la anamnesis. El médico le pregunta al paciente qué se siente, el paciente comienza a hablar en una anamnesis, a recordar lo que tiene en su cuerpo. Luego en la Edad Media también se utilizó el método dialéctico en la patrística, en la teología pues medieval, Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, las 5 vías de Santo Tomás que demostraban la existencia de Dios. Los 5 motores fue donde se llegaba al motor final que no lo movía nadie. La prima móvil. En la modernidad, Hegel utiliza el método dialéctico, ajá, parafraseando, retomando a Platón, pero ya para explicar el sujeto en la historia, para ver cómo la idea absoluta es la encarnación del espíritu absoluto, del saber absoluto, de la conciencia absoluta del sujeto, cómo evolucionaba esa idea por contradicciones internas, contradicciones que se producían en la misma idea absoluta hasta llegar a la liberación total de esa idea absoluta a través de la historia. La historia iba evolucionando y por medio de sus contradicciones internas, iba evolucionando hacia un proceso en el cual se daba la liberación total, la realización total del espíritu absoluto, que era la reconciliación del hombre con la historia.
hasta el momento en que Hegel hacía sus estudios, él decía que todavía la historia no había desarrollado todas sus potencialidades, porque la historia significaba la libertad absoluta del hombre. Él no habla del obrero ni del proletariado. Hegel se mueve en un plano más bien metafísico, pero sin duda Marx retoma eso y luego lo utiliza para explicar la evolución de las sociedades, cómo dentro de las sociedades, al interior de las sociedades, se producen contradicciones, tensiones, diríamos hoy, que van a dar al traste con el modo de producción que está funcionando, por ejemplo, el sistema capitalista hoy, obrero y capitalista, propietario de los medios de producción, entra en contradicción y en un momento dado, tesis, antítesis, decía Hegel, y síntesis. Y en un momento dado, pues, por la lucha de clases o por la evolución de las fuerzas productivas, finalmente se iba a dar al traste con ese modo de producción. Iba a aparecer otro modo de producción, que era el socialismo, decía Marx, y luego el comunismo. El socialismo como una etapa del comunismo. Ya pues decía, no hay otro modo de producción, ya la historia lograría ahí su terra finisterra, o sea, en la Edad Media, su punto de llegada, su meta, como decía Hegel, pues la realización de la idea absoluta, porque después del sistema comunista, que es la comunidad de hombres libres, la realización total de la razón en la historia, de la razón en la historia, tanto Hegel como Marx está pensando en la razón, en la modernidad, en medio de la razón, la nueva formación social que va a construir la clase obrera va a ser la realización de la razón en la historia. Por lo tanto, si todo es racional, todo el sistema va a ser racional, entonces no necesitaba más cambios. Finalmente, la razón encarnada en la clase obrera, en Hegel está encarnado en el Estado ético, Estado de Derecho, etcétera, va a lograr la liberación de todos los hombres, la libertad absoluta y la realización de la razón en la historia. Marx hablaba de las contradicciones sociales, más que Hegel, que habla de las contradicciones entre el sujeto en la historia, el sujeto consigo mismo. Marx habla de las contradicciones sociales entre los propietarios de los medios de producción y los que solamente tenían su fuerza de trabajo y eran contratados por los propietarios de los medios de producción y eran explotados y se obtenía ahí una ganancia que era la plusvalía. El método de las contradicciones en la historia que viene de Hegel es retomado en Marx, pero Marx dice, sí, es la misma dialéctica hegeliana, pero está vuelta ahora, puesta en los pies, porque Hegel lo tenía de cabeza. Hegel no había hablado de un sujeto histórico de la revolución, sino que había hablado de una idea absoluta, y eso era muy metafísico. Se conoce la escuela que Hegel dio, que Hegel dio lugar como la filosofía del sujeto. En cambio, Marx va a hablar de la filosofía de la praxis. Dice, hasta ahora los filósofos se han encargado de explicar la historia, de explicar la sociedad, de lo que se trata ahora es de cambiarla. Esa filosofía de la praxis es el marxismo, es el materialismo histórico que trabaja fundamentalmente con el método de la dialéctica, que son contradicciones. Ahora, esas contradicciones no hay que olvidarse que tienen un origen remoto en Heráclito de Éfeso. Todo es contradicción, todo es devenir constante, nadie se baña en el mismo río. Es decir, y ahí viene la teoría de las contradicciones, tanto en Hegel como en Marx. Pero vea usted, hay dos paradigmas fundamentales en la antigüedad, que es Heráclito y Parménides. Heráclito es movimiento, devenir constante hasta el infinito. Basta que uno se pare en el río Orinoco para ver cómo pasa el agua y sigue pasando, bueno, hasta más infinito. Pero Parménides de Lea, dice que no, que el ser es único, inmutable, es universal, existe en todas partes, es Dios.
Y en la sociedad occidental retoma más, se queda más con Parménides que con Heráclito. Marx revolucionó todo el pensamiento hegeliano a mediados del siglo XIX y, bueno, muchas movilizaciones, mucha discusión filosófica, pero la sociedad occidental absorbió, asimiló ese método dialéctico, que no porque usted no acepte las teorías del marxismo, la dialéctica no funciona. La dialéctica funciona. Funciona no solamente con respecto a las contradicciones esenciales entre capital y trabajo, sino que funciona en las relaciones interpersonales, las contradicciones que hay, por ejemplo, entre el ciudadano y el gobernante, entre el maestro y el alumno, entre el médico y el enfermo, la relación médico-paciente. Hay contradicciones ahí y eso impulsa hacia el cambio, hacia la evolución social. La evolución social es explicada a partir de las contradicciones que Marx ubica en una categoría fundamental heurística muy fecunda, que es la categoría de la lucha de clases. El concepto de totalidad en Marx es fundamental, porque el concepto de totalidad, Marx decía, lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Es un concepto dialéctico, una totalidad dialéctica. En la totalidad social, que es la vida social, en un sistema social determinado, como este que estamos viendo, que es el sistema capitalista, hay una gran cantidad de factores, de elementos que son contradictorios entre sí, que establecen contradicciones y que establecen tensiones. No solamente, como he dicho antes, capital y trabajo, sino otros elementos. Por ejemplo, en la familia, la pareja, marido y mujer, ahí hay contradicciones. Claro, como decía Mao, no son contradicciones antagónicas, son contradicciones secundarias de la contradicción fundamental y esencial que es capital y trabajo. Pero yo diría que sí son contradicciones y a veces llegan como a permear toda la sociedad, porque lo que pasa a nivel de lo microsocial repercute y tiene resonancias fuertes a nivel de lo macrosocial, incluso del Estado. El Estado es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad a nivel micro, a nivel de las estructuras microsociales. Foucault escribe un trabajo muy bueno, muy bonito, que se llama La microfísica del poder. Como el poder no está solamente en el Estado, en el Palacio de Invierno, como diría él, sino que también está, dice Foucault, no dice Lenin, en las estructuras microsociales, en la cárcel, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo. Yo digo la familia, Foucault no habla de la familia, pero yo sí hablo de la familia como aparato ideológico del Estado, que dice Althusser. Althusser es un alumno de Gramsci. Entonces, el método dialéctico, aunque uno lo desconozca, en investigación social funciona como una metodología cualitativa. Usted lo toma o la deja, pero usted no puede negarse al proceso de las contradicciones sociales que ocurren en una sociedad, en una comunidad, cuando usted va a hacer una investigación cualitativa. Cuando usted va a investigar sobre las cuestiones de género, cuando va a investigar sobre la violencia social, el delincuente, por ejemplo, la ley, el orden, la policía, los enfrentamientos entre los delincuentes mismos, entre las bandas, etc. Ahí hay tensiones sociales fundamentales que son dialécticas. Y si usted no ve el sistema de las contradicciones que existen en una sociedad, en los diferentes aspectos de la vida social, no solamente capital y trabajo, la gran contradicción, usted está perdiéndose de ver la totalidad de los procesos sociales, la esencia misma de los procesos sociales. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, estudia los homicidas y estudia sus historias de vida, uno ve las contradicciones sociales que se presentan, las contradicciones sociales a nivel de yo tengo esto, tal persona tiene propiedad sobre tales objetos, yo no lo tengo. Yo deseo tener este producto, no lo tengo y actúo en consecuencia en función de obtener ese producto. Mar hablaba del fetichismo del dinero y el fetichismo de la mercancía, porque el fetichismo es una religión muy primitiva que
y está basada en la concepción del primitivo de que los objetos tienen vida, es una especie de animismo, y los objetos determinan la vida de las personas. Bueno, las propiedades, el goce y disfruto de las propiedades de los objetos, un carro, un celular, la propiedad o el uso del dinero. Ahorita en Venezuela el fetichismo del dinero es cada vez más fuerte porque escasea el dinero y el costo del dinero se hace cada vez más elevado. Y es un objeto entre los objetos. Y es una mercancía entre mercancías, diría Marx. Ahí hay contradicciones fundamentales entre el que tiene dinero efectivo y el que no lo tiene. El que gana mucho y el que gana poco. El que puede darse una vida de lujo como lo plantea y lo propone la ideología capitalista y el que no lo puede hacer. La mayoría pues, de la gente que vive en pobreza crítica y pobreza extrema. Entonces, ahí hay el método de las contradicciones, igual que la totalidad social, igual que el marco de referencia histórico. Son categorías fundamentales que el marxismo, fundamentado en Hegel, aporta y que son elementos del método dialéctico a considerar en la investigación cualitativa. Yo repito, no se puede hacer una investigación que se denomine investigación cualitativa si usted no tiene pendiente esas categorías fundamentales y esas relaciones fundamentales para el comportamiento del paciente frente al médico. Ahí hay una contradicción fundamental. No sé si clasificarla como una contradicción de clase, pero sí hay una contradicción entre un grupo de poder y otro que no lo tiene. Ahí hay un enfrentamiento, claro, termina dominando el que tiene el poder, que es el médico. Entonces, el que tiene poder, poder y saber, manipula al que no lo tiene. El que tiene saber manipula al que no lo tiene. Y ahí viene una dominación, viene una hegemonía. La ideología médica, yo me he dedicado a eso y he hecho algunos trabajos sobre eso. La ideología médica se sustenta sobre una hegemonía ideológica y simbólica, que es el poder de la ciencia sobre aquel que está enfermo, que tiene necesidad de ayuda, que no tiene, digamos, las competencias técnicas, que no está titulado, que no tiene el discurso de autoridad sobre el saber médico, sobre el saber sobre el cuerpo, para poder decir qué es lo que el paciente tiene, qué es lo que la persona tiene y cómo curar. Bueno, hasta ahí pueden llegar las consecuencias de un método dialéctico que no solamente se queda, dialéctico histórico, histórico dialéctico, no solamente se queda en las contradicciones esenciales, sino que va a contradicciones secundarias que en un momento dado, de acuerdo al campo, se vuelven contradicciones esenciales. Por ejemplo, alguien se puede quejar, ese médico a mí no me toca, no me oye, no me dice nada. Ahí hay una relación de poder total en el cual un sujeto, que es el paciente, se convierte en un objeto manipulado por el sujeto del saber, que es en este caso el médico, o que es el gobernante. Por ejemplo, en el caso de los modelos totalitarios, George Orwell en el Big Brother lo plantea bien claramente, ilustrativamente y de una manera muy figurativa. De manera que son algunos elementos por los cuales podemos arrancar a hablar del método dialéctico, los métodos dialécticos como parte de los métodos cualitativos. Ok, muchas gracias, doctor Francisco. ¿Podemos hacer algunas preguntas? ¿Cómo no? Después de ¿Cómo esa no? Hágalo usted. disertación. Porque tú sabes que yo soy ingeniero y yo como ingeniero a mí me gusta traducir todo en cosas pragmáticas, cosas prácticas. Tú sabes que estamos adelantando el proyecto Angostura, el estudio integral de la ciudad desde diferentes vértices. El vértice ambiental es uno que están manejando el profesor Toledo y el profesor Fernando Enrique. Me preguntaba, ¿hasta qué punto el método dialéctico se podría utilizar en la investigación acerca de la ciudad, específicamente en el ámbito ambiental? ¿Es posible combinar el método dialéctico para la investigación de cómo está la ciudad ambientalmente? Bueno, sí, claramente. La primera contradicción esencial, vamos a decir así, para ese campo, que surge ahí la contradicción hombre-naturaleza.
que parte del humanismo que viene del cristianismo occidental. O sea, yo, hombre, considero es un instrumento que yo puedo utilizar en función de mi propio provecho, que me da alimentación, que me provee de ganancias, que me provee. Aquí en Ciudad Bolívar hay muchas quejas acerca de los ríos, cómo se saca la tierra, cómo se hay en las minas, por ejemplo, la destrucción del ambiente que realizan los mineros. Hay entonces la naturaleza que en la Edad Media, por ejemplo, era algo divino, porque Dios estaba ahí, era una creación más del hombre, se transforma en una mercancía, en un factor de producción. Y ahí hay una contradicción fundamental. La contradicción entre el ciudadano, que no tiene una formación ciudadana desde el punto de vista cívico, y la ciudad como espacio. O sea, la ciudad como espacio, para mí, que soy un sujeto que vive en la ciudad, no tiene un carácter dinámico, sino inerte. Entonces yo puedo ensuciar la ciudad, yo puedo botar la basura al frente de mi casa, eso realmente no es una gran cosa, y estaría yo actuando, como dice la Biblia, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y como le decía Jehová a su primera criatura, ir por el mundo y dominarlo y someterlo, someter a toda raza viviente, a todo animal viviente, bueno, la casa de los animales en Peda, en fin, que ha habido. Pero aquí en Ciudad Bolívar hay un componente fundamental que es el carácter minero de la cultura de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar no tiene minas, no hay fuente de producción minera, pero la cultura minera ha permeado la manera de pensar y el pensamiento del habitante de Ciudad Bolívar, del ciudadano de Ciudad Bolívar. Entonces hay una contradicción ahí fundamental entre el hombre y la naturaleza a partir de considerar que yo me puedo aprovechar de los bienes de la naturaleza, mi propio provecho, sin importar el daño que pueda causarle a la naturaleza. Esa es una concepción de tipo productivista, que es propio también del sistema capitalista, en el cual todo es mercancía, todo puede producir ganancia, la naturaleza está ahí para proveer al hombre de alimentos, de bienes, de riquezas, como el oro, etcétera. El mito del dorado, por ejemplo, los indígenas se burlaban de los españoles, diciéndole que quedaba ahí más cerca cuando ellos sabían que no había ningún dorado. Bueno, ese mito del dorado hoy se produce no solamente en Ciudad Bolívar, funciona no solamente en Ciudad Bolívar, sino en Venezuela en general. O sea, la cultura minera, cultura petrolera, funciona, digamos, como un modelo de conducta, como un modo de conducción de la vida, que parte de las contradicciones entre el hombre y la naturaleza. Esa es una concepción esencialmente cristiana, porque el hombre es un ser sobrenatural, el hombre es imagen y semejanza de Dios, por lo tanto el hombre tiene la potestad y el derecho de someter a la naturaleza y de someter en función de sus propios beneficios. Decía Roger Bacon, que es un proponente de la ciencia en la modernidad, que había que agarrar la naturaleza, someterla, torturarla y extraerle todos sus secretos para poder tener conocimiento. Bueno, en este caso no es extraer conocimientos nada más, que también se hace, claro. Muchos europeos, franceses, han venido a esta región y han investigado la selva solo para llevarse esos conocimientos a Europa, a sus laboratorios, meterse en los laboratorios o fundar centros de investigación antropológica. Entonces, eso existe hoy en Ciudad Bolívar como una unidad social, como un grupo social. Contradicciones fundamentales entre el hombre y la naturaleza, el hombre en el espacio, el ciudadano y la ciudad. Ahora, esa cultura minera, doctor Francisco, es una cultura adquirida que se ha desarrollado con el tiempo
a través de la crianza, de la calle, de las prácticas laborales. Digamos, esa cultura también puede ser objeto de transformación de forma tal de que el futuro de la ciudad pueda ser diferente a un futuro netamente minero, dado que las culturas son básicamente cultivos, ¿no? Se cultivan. Entonces la cultura minera fue cultivada por algunos cultivadores. ¿Qué perspectivas tenemos para la ciudad para que otra cultura sea? Marx decía que todo modo de producción es histórico, toda sociedad histórica. Si es histórico, entonces surgió un momento dado, específico, localizable en el tiempo y el espacio, va a desaparecer también. ¿Cómo desaparece? Ese es el problema. Marx creía que era, primero habló de la lucha de clases y luego habló de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Yo creo que la evolución de la sociedad, la evolución de los grupos humanos, con su conciencia, con los conocimientos que se van adquiriendo, van a ir dando al traste con esos modos de conducción de vida, con esos estilos de vida, con esos modos de producción que supone la contradicción entre el hombre y la naturaleza. Entonces, eso es aprendido, claro que es aprendido, porque cuando Gallegos escribe Canaima, uno, Gallegos parte con Marcos Vargas, personaje mítico, un héroe cultural, del Paseo Orinoco, y ahí está todo girando alrededor del río. Marcos Vargas está tirando un anzuelo para pescar, y todo el ambiente y todo el hábitat natural es a partir del río. Esa era una sociedad que podemos decir que era una sociedad del agua, con hombres del agua, con una sociedad fluvial. Luego, Marcos Vargas se interna en la selva buscando una explicación al secreto de la vida del hombre, pues. Pero en el fondo, es el viaje que Ulises hace, ¿no? Por todo el mar, buscando el secreto de la vida. Luego, esta civilización fluvial, aquí llegaban barcos, la gente dice como tal ya llegaban barcos de toda parte de Europa, de las Antillas, había un puerto de cabotaje, de comercio. Luego esta civilización fluvial se convierte en una civilización del hierro, de la edad del hierro, la siderúrgica del Orinoco, el acero, la ferrominera, las empresas básicas. Y eso es lo que ahora va a determinar el estilo de vida del habitante de esta región, de esta ciudad, de estas ciudades, de esta región en general. Entonces, vemos claramente cómo hubo antes una manera, un patrón de adaptación respecto a la naturaleza que era más acorde con una adaptación al medio ambiente y un respeto a la naturaleza, y luego vemos cómo hay una espalda, se le da la espalda al río como referente fundamental, referente natural fundamental, y entonces se comienza a ver hacia otro lado que ya no es el río, ya es la producción minera, siderúrgica, la obtención de ganancia a través de la producción, la productividad, la rentabilidad, la ganancia, la plusvalía, como diría Marx, y hoy nos encontramos con que ese modelo también ha entrado en crisis. ¿Cuál será el modelo futuro entonces que vamos a encontrar? Tesis, antítesis y síntesis en Hegel, donde la síntesis en Hegel es la historia, donde el tercer excluido en Hegel es la historia, es la variable fundamental, y es la historia lo que nos va a dar el punto de arranque para entender el proceso de cambio que se va dando en las sociedades y cómo pudiéramos orientar esos procesos de cambio. Indudablemente que para Proyecto Angostura hoy tenemos que hablar de una ciudadanía ecológica, ecoconvivencial, pero convivencial no solamente entre los ciudadanos, bueno, que ya nos estamos matando luego, ¿no? Sobre todo ahora con el surgimiento de este foco minero acá, y bueno, ya ahora la muerte se ha banalizado, sino también con respecto a la naturaleza, convivencia con la naturaleza como Pachamama, como una estructura orgánica también, la tierra que respira la Gaia, decían los griegos, la Gaia.
En Venezuela y aquí en Angostura, en Ciudad Bolívar, tiene que surgir un modo de vida ecoconvivencial en donde podamos convivir todas las especies, no sometiendo a nadie ni a nada, donde se respeta al otro y se respeta lo otro también. Yo he visto esas fotografías de las regiones mineras, caramba, eso da lástima, eso es una barbaridad lo que se está haciendo ahí. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Desiertos, zonas semidesérticas. Incluso esos mineros, no tengo nada contra los mineros, pues son depredadores y todo el mundo sabe que eso es así. Esta zona de acá del Caura, que es uno de los pocos ecosistemas prístinos del universo, de la Tierra, prístino, y ahí se está metiendo también la minería. El indígena no destrozaba, no depredaba, obtenía algo y ya eso se recuperaba. Los indígenas, por ejemplo, de nuestra tierra eran fundamentalmente nómadas, de manera que dejaban que la tierra se recuperara por sus propios mecanismos. Estos no, estos se centran, obtienen beneficios, obtienen oro, diamantes, lo gastan a manos llenas en un comportamiento dispendioso y consumístico y luego regresan nuevamente para seguir sacándole de las entrañas a la naturaleza. Eso es hoy Ciudad Bolívar. Eso es hoy Angostura. Y el proyecto Angostura tiene que saber, bueno, que para nadie es un secreto, que eso es así y que el proyecto Angostura tiene que tener unas propuestas acerca de lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Vamos a ser siempre así. Entonces negamos las leyes de la dialéctica y las leyes de la historia totalmente. Entonces, cuando hacemos investigación cualitativa, si uno no tiene en cuenta esos principios fundamentales de la dialéctica, no está completo la investigación cualitativa. Por eso, yo tengo contradicción, hablando de la contradicción, con esos modelos metodológicos funcionalistas y positivistas norteamericanos, que solamente ven la relación con la cosa, la relación con el sujeto, la interacción, la relación interindividual, y no ven el contexto societal, y no ven los procesos históricos. Claro, todas estas sociologías cualitativas surgen básicamente en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, se aplacan un poco, surge la metodología cuantitativa y después ya en época de Guerra Fría, posguerra fría, se ven las limitaciones de los modelos cuantitativos y se regresa a lo cualitativo hoy. Pero todos están basados ¿en qué? En interpretación de lo fenoménico del individuo interaccionistamente, que es importante también. Ay, ese individuo está en el aire, está en la luna, no está en una estructura histórica. Una vez discutí con el padre Alejandro Moreno, todo el mundo conoce acá, es un padre jesuita, lasallista, y él se ha dedicado mucho al estudio de investigación cualitativa. Yo le envié mi libro que estaba hecho bajo la orientación de la metodología cualitativa y me dijo, yo le pedí que me escribiera un prólogo y me dijo, Francisco, no te voy a escribir el prólogo porque no estoy de acuerdo contigo. ¿Con qué no estaba de acuerdo? No sé. Yo criticaba el neoliberalismo ahí, yo criticaba el productivismo y la locura de la ganancia del sistema capitalista. Yo trataba de ubicar el proceso de la violencia social dentro de un contexto societal e histórico. No puedes negar que la parte interaccionista es importante. No puedes negar la dinámica de las relaciones interpersonales o familiares, pero tampoco puedes negar el contexto societal e histórico y las contradicciones que se presentan. Porque si eso es así, y las metodologías cualitativas funcionan, cualitativas actualmente, bueno, uno tiene muchas metodologías cualitativas hoy, la fenomenología, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, no es tan nuevo, ¿no? Ahora la teoría fundamentada desconoce 50% de los factores causales y responsables de los procesos sociales que es el contexto societal e histórico. Bueno, yo fui formado en una escuela de sociología donde hacíamos énfasis en eso. Entonces discutimos con el padre Moreno me dice, no es que está mal el trabajo, es que yo no estoy de acuerdo, chicos, con esa narrativa. Tú hablas mucho de neoliberalismo, tú hablas mucho de crisis del sistema del capital, de crisis tal,
y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, aquí es, perfectamente. Un pensamiento de derecha y yo se lo repito. Yo no sé si el pensamiento mío es de derecha o de izquierda. Yo lo que voy es a la cosa, como diría Kant, a la cosa kantiana, a los procesos. Y cuando uno habla de procesos, habla de movimientos, y habla de contradicciones, y habla de mecanismos que se autogeneran a través de las contradicciones. Y eso lo ve hoy uno en la teoría del sistema, que es la última tesis funcionalista, ¿ya? Como, por ejemplo, Niklas Luhmann, que habla de la autogeneración, de la autopoiesis, de la autorreferencia, para referirse a cómo las sociedades cambian y la dinámica societal en general. En eso que dice Francisco acerca de lo histórico del fenómeno, me llama la atención también un asunto. Yo diría que más que histórico es generacional. Pareciera que generación tras generación, la cultura y las circunstancias y las modas van cambiando de manera tal de que entonces hemos llegado al día de hoy a esta cultura minera que tú has muy bien manifestado. Sin embargo, esa cultura minera que hay hoy es la cosecha de una siembra que ocurrió en una generación previa, es decir, en tu generación tal vez se sembró la cultura minera que estamos cosechando hoy. Y hoy en día en la escuela está sembrando otra cultura, no sé exactamente cómo caracterizarla, pero que será la consecuencia o será la cosecha de aquí a la próxima generación. Entonces, ¿es posible controlar esos procesos generacionales a través de mecanismos como la escuela o como la economía para poder anticipar que la cosecha no sea netamente minera o sea más naturalista? Bueno, la escuela, como decía Althusser, puede ser un aparato ideológico del Estado también. Lo que hace es reproducir la ideología del sistema y de hecho lo hace, ¿no? Entonces, la escuela que antes era una escuela de formación ética, de valores, de modelos, digamos, de modelación dentro del plano ético, la familia, los maestros, hoy es una escuela de la racionalidad instrumental. El muchacho va no a aprender valores socio-humanísticos, valores de integración social, sino valores instrumentales, pues. Eh, Básicamente el cálculo, básicamente la dominación, básicamente el control de las tecnologías, en los conocimientos instrumentales, la racionalidad instrumental que dice la teoría crítica de la sociedad con las tecnologías, de la ciencia como una racionalidad instrumental, no de la ciencia con conciencia, del cual hablaba Moral, de la ciencia y el espíritu de la ciencia, la ética en la ciencia más allá de lo puramente instrumental, de los datos, de las informaciones, de los mecanismos, de la informática, por ejemplo, que es un conjunto de mecanismos y principios matemáticos que están aplicadas a un fenómeno que es el fenómeno informático. Pero el fenómeno informático es también tecnología de la dominación, ojo, no es solo tecnología de la dominación, pero está hecho en función de eso, básicamente la racionalidad de la dominación. El Internet es creado en el contexto de la Guerra Fría. El Internet es una estructura cultural, tecnológica del Departamento de Estado. Bueno, pero no por eso el Internet no puede servirnos para los propósitos que no sean exactamente la dominación, puede servir también para otros propósitos, pero fundamentalmente, y en última instancia, es racionalidad de la dominación. Luego la escuela sí pudiera servir para darle un vuelco a la situación que tenemos hoy en Venezuela y en el mundo. Pero no esta escuela no nos sirve. Hay un trabajo de Baudelaire y Establez, que son dos autores franceses, que siguiendo al Althusser hablan de la escuela como aparato ideológico del Estado. O sea, escuela para la reproducción de la estructura de la dominación del Estado y de la clase que domina el Estado. Entonces, bueno, Simón Bolívar, por ejemplo, en la historia, hoy están eliminadas esas materias de ciencias sociales, incluso en bachillerato se da sociología, ya no se da sociología, ya son materias básicamente donde aparece Simón Bolívar y aparece, y los últimos héroes y los últimos íconos de la historia venezolana, pues. Pero
La materia de historia prácticamente ya ha pasado a segundo plano, la materia de ciencias sociales, que antes se daba formación social, moral y cívica, yo lo estudié, Francisco Canesti era un autor, yo lo conocí, por cierto, ya eso no funciona, y entonces lo que se busca es congraciar al muchacho con una racionalidad de la dominación, donde, por ejemplo, faltan profesores de física, matemática y de química, ajá, y profesores de ciencias sociales no faltan. Eso no hace falta. Con un país desintegrado, hecho pedazos, con una América Latina destruida, con un México que está pulverizado totalmente desde el punto de vista de la droga, del tráfico de personas y de armas de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos, en fin. Eso no hace falta. Lo que hace falta es física, matemática, biología, ingeniería. Y hace falta, sin duda que eso no lo puedes negar, pero solamente eso, más nada. No hace falta otra ciencia. Una historia hecha por los pueblos que hacen la historia y que deberían de escribir la historia, que deberían de reescribir la historia, los pueblos. No, esa escuela no responde a eso. Entonces, una escuela que esté pensando en un cambio social e histórico, siguiendo estas tendencias de tipo dialéctica que hemos señalado, bueno, el Ministerio de Educación declara que esa escuela hay que cerrarla, que esos maestros hay que votarlos, porque ¿dónde van a encontrar trabajo esos muchachos? Hablando del método dialéctico, ¿dónde van a encontrar trabajo esos muchachos? En una parte, las empresas lo que piden es conocimiento de racionalidad instrumental de acuerdo a la racionalidad científico-técnica. Entonces, hablemos de una sociedad en la cual un grupo de hombres, una minoría activa, una inteligencia, si se quiere. Bueno, Ray Mill hablaba de la aristocracia del talento, ¿no? Pero una minoría activa, crítica, que se superpone por encima de las tendencias estructurales fundamentales de la sociedad, comienza a mover los siglos para tratar de cambiar la conciencia histórica que nosotros tenemos en nuestra ciudad, Proyecto Angostura, que hace Proyecto Angostura, y nuestro país. Supongamos que eso es así. Yo no me refiero con minoría activa a un grupo político partidista específico. No me refiero a eso. Me refiero a la inteligencia del cual hablaba Gramsci, por ejemplo, al intelectual orgánico del cual hablaba Gramsci. Gramsci no hablaba de un partido político determinado que controlaba el Estado, la hegemonía. No, una persona, un grupo de personas que elaboran una conciencia histórica, realmente histórica, con una memoria histórica, y yo diría con una conciencia dialéctica, el devenir histórico en función del cambio en la sociedad. De eso estoy hablando. Sí es posible. Esa historia, esa propuesta de cambio tendría que venir básicamente de abajo. También puede venir de arriba. No digo no, pero básicamente venir de abajo. Paulo Freire hablaba del proceso de la concientización. Paulo Freire, hegeliano, católico, cristiano, en fin, era brasilero, pero trabajó mayor parte del tiempo en Chile. Estuvo en Chile. No sé si fue ministro de Educación, el anterior Freire. Bueno, en fin. Esos son elementos fundamentales e insumos que podemos utilizar en el proceso de cambio de la sociedad y el proceso de cambio de la estructura de conciencia. Proyecto Angostura dice, bueno, vamos a encontrar este problema. ¿Y cómo pudiéramos nosotros cambiar esta realidad? ¿Lo podemos cambiar nosotros el proyecto Angostura? Bueno, yo no creo que lo podemos cambiar así radicalmente, pero sí podemos, digamos, crear los insumos a partir del cual un grupo, una minoría activa, una inteligencia orgánica, una intelectual orgánica, en el sentido de Gramsci, pudiera retomar y comenzar a cambiar. ¿Cuánto llegaría a eso? No sabemos, no tiene medida del tiempo ni de la distancia, pero tiene que producirse en mi modo de ver las cosas. Lo que nosotros hagamos como grupo o individualmente no queda sin efecto. Eso tiene un efecto. Proyecto Angostura mañana sale con unas conclusiones, con un diagnóstico y con una propuesta. Yo estoy seguro que en algo va a cambiar y va a permear la conciencia histórica del ciudadano de aquí de Ciudad Bolívar. En algo va a permear y va a cambiar. No es totalmente inocuo lo que un grupo que se propone un cambio sociohistórico pueda realizar.
Ok, pero esos cambios, muchas veces vienen acompañados de luchas violentas porque, no, porque existen poderes fácticos que prefieren mantener el status quo y entonces cuando esta minoría o esta inteligencia comienza a activarse para transformar lo existente, debe estar lista para luchar, para combatir. ¿O tú ves alguna opción no combativa en esa transformación? Puede ser un cambio pacífico. Bueno, los cambios son dolorosos, la toma de la conciencia son dolorosos y en ninguna sociedad se han producido cambios como coser y cantar, el reino de la leche y la miel, sino que ha habido enfrentamiento, no solamente físico, lucha de clases, pero ha habido tensiones, ha habido enfrentamientos ideológicos, eh, cognitivos, etc. Yo pienso que en Venezuela un grupo, una minoría activa, una inteligencia orgánica que se proponga un cambio en la vía de una transformación histórica real hacia una sociedad más ecológica, hacia una sociedad más civilizada, hacia una sociedad más convivencial, va a tener que encontrarse con contradicciones. Contradicciones. Alguien le va a salir al paso para decir que las cosas no son así. Cuando uno ve los grupos políticos actualmente en pugna, en contradicción entre sí, uno encuentra que pareciera que hubiera una vacuidad total, chicos, con respecto a propuestas de cambio histórico. Quizás me equivoco, pero pareciera una vacuidad total tanto de un lado como del otro. Tiene que surgir en medio de esa vacuidad, esa vacuola, de ese espacio. La naturaleza no aborrece el vacío. Tiene que surgir un grupo que llene ese espacio. Y eso va a tener que enfrentarse a contradicciones de un lado y del otro. De un lado y del otro van a salir los que piensan que eso, más bien en vez de ayudar a la sociedad, lo que hace es cambiarlo. Por ejemplo, la educación sexual, que comenzó en los años 60, la liberación de la mujer, lo típico. La escuela tradicional se opuso a eso. Y dijo, no, señor, esto lo que va a traer es más corrupción, esto lo que va a traer es más relaciones sociales, sexuales promiscuas, más adolescentes precoces, más ¿cómo es? Adolescencia como embarazadas precozmente, adolescencia, embarazadas adolescentes, ¿qué es lo que va a traer? Embarazo precoz. Embarazo precoz. Bueno, y siguió la marcha dominada por la iglesia, un grupo político de dominación e ideológico dominado por la iglesia, que considera que todo este es pecado, que el sexo es pecado, a menos que sea el sexo para la reproducción. Entonces una persona vieja no puede tener sexo, una persona vieja que no tiene expectativa de engendrar nada, no puede tener sexo. Y uno se muere, chico, y todavía tiene esa libido ahí, bueno, lo dijo Freud, el gran maestro. Entonces, y porque se ha mantenido de una manera conservadora estas concepciones de lo sexual, no, que la niña no puede verle el pene al niño, porque eso es un pecado o eso es una desviación sociopática. Por eso se ha parado el embarazo adolescente, por eso se ha parado el abuso sexual. En los Estados Unidos, que es un estado, que es un país de la ética protestante, se supone, y ellos se consideran que son muy avanzados. Y los abusadores sexuales, los sex offenders en los Estados Unidos, a cada rato hay casos de eso, a cada rato se ven violaciones, a cada rato se ve este tipo de cosas. Una cultura religiosa eh, que, 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 que es hipócrita, porque esta tufa que esconde la realidad de las cosas, el puritanismo, por ejemplo, el puritanismo, el grupo evangélico norteamericano. Entonces, a mí me parece, hubo un ensayo, lo que se llamó la Summer Hill, Niños en Libertad. Los niños iban al preescolar, a la escuela inicial, desnudos todos, y el niño podía tocarle la vulva a la niña y la niña el pene al niño. Y quien introduce el aspecto perverso es uno, el adulto. ¡Ay, qué horror! Ese niño tocándole. Pero al fin y al cabo, uno tiene que ejercer su sexualidad y si uno no es homosexual, tiene que tocar a la mujer y la mujer tocarlo a uno.
o no, o estamos en una sociedad victoriana. Y por ese carácter conservador en la educación sexual en los Estados Unidos y en Venezuela se ha parado el embarazo adolescente. En los Estados Unidos es un problema grave con toda la cultura anticonceptiva que ellos tienen. Quizás nosotros no tenemos esa cultura de anticonceptivos que tienen ellos. Eso no se ha parado. Entonces, yo creo, y esa escuela sometida de niños en libertad, hijos en libertad, fue reprimida en Inglaterra, fuertemente reprimida en Inglaterra, no allá en un país africano, eso, de Zimbabue, qué sé yo, sino en la propia Inglaterra fue reprimido, o en Alemania, pues, donde surgió el protestantismo con Martín Lutero y esas cosas. Entonces, Venezuela no tiene ese carácter conservador o puritano que tiene la sociedad norteamericana. Ah, pero la ideología religiosa, católica religiosa, nos ha metido como engramas mentales en nuestro cerebro que el sexo solo tiene que ser para la reproducción y después uno se casa. Y entonces pocos muchachos ejerciendo su sexualidad por ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, la ejercen a escondidas. La ejercen a escondidas, sin ningún anticonceptivo, sin ningún cuidado y sin ningún preservativo y sin ninguna conducta preventiva. Yo pienso que el doctor Francisco ha sido bastante claro en sus deliberaciones sobre el método dialéctico. Todas estas anotaciones que ha hecho realmente son de utilidad para abordar el estudio de la ciudad desde un punto de vista dialéctico, precisamente. No sé si el profesor Toledo o el profesor Fernando tienen algo que agregar o alguna pregunta que hacerle al doctor Francisco. Ajá. El profesor Fernando va a agregar algo. No, yo solamente quería hacer una aclaratoria con respecto a lo que dijo el profesor. O no sé si aclaratoria o algo así. ¿Puedes acercarte a la cámara, Fernando? Exacto, correcto. Sube un poco la cabeza o baja la cámara porque te veo. Ajá, exacto, así correcto, así está bien. La mitad de la cabeza, que la cabeza es bastante grande. Ajá, dígame. Entonces ve lo siguiente, yo quería decir que, por ejemplo, cuando el profesor dice, el profesor Francisco, dice que en Alemania ocurrieron algunos hechos como la castración un poco de problemas sexuales entre los niños. Eso es cierto, de alguna manera eso es cierto en alguna época de Alemania. Pero en la actualidad esa situación ha cambiado bastante. Y están ellos, a pesar del diagnóstico de la Iglesia y a pesar de las orientaciones educativas pasadas, ellos han superado esa situación. Y hoy por hoy existe una cosa como la que uno está promoviendo en los tiempos modernos. Es decir, que exista una cierta liberación desde el punto de vista del pensamiento del niño con respecto al sexo. Ya que los niños lo hacen en forma natural, se observan y se tocan, como dice el doctor. Eso también es cierto, pero lo hacen en forma natural. Quizás es el adulto el que pone la visión negativa y el pensamiento poco racional sobre esa situación. Entonces, la escuela alemana hoy por hoy ha superado, yo creo que en gran parte, esa situación. Fíjate tú que los niños usan los baños comunes para bañarse después de la clase de educación física. Y no nada más los niños pequeñitos, sino los niños del liceo ya, lo que yo he podido observar, niños de 15 años, 16 años, niños y niñas, se bañan en baños comunes. Asistí por una gran casualidad a una reunión donde iban a actuar mi nieta, por ejemplo, y sus compañeritos de clase, iban a dar una danza. Entonces, mientras los niños y las niñas se cambiaban de ropa, estaban juntos. Me invitaron a mí a pasar a la reunión y yo, sin saber nada, me llevo el tamaño susto cuando veo a esas niñas de 14 años desnudas ahí. Entonces, uno no está acostumbrado a enfrentarse a esa discusión. Uno está acostumbrado a ver directamente eso. Entonces, y como uno lo ve negativamente, entonces, de ahí la impresión que yo me llevo, en el sentido que me encuentro en la mitad de un salón de clase donde todos los niños y las niñas, hasta los 16 años más o menos, están desnudos.
y cambiándose de ropa para poder participar en la situación que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, hay sociedades que sí han cambiado la cuestión, ese tipo de pensamiento, por lo menos. En América Latina, nosotros estamos todavía en pañales. Y es verdaderamente creíble cuando uno comenta, o increíble de repente, cuando uno comenta por ahí que aquí la cuestión sexual empieza en la niña a los 12 años, pero con un absoluto desconocimiento de todo. Es como una perversión. Las niñas empiezan a parir a los 12 años. Entonces, sin ninguna formación ni de la niña ni del adulto. Entonces, eso sí es una cosa mucho más terrible, porque ahí empiezan los grandes problemas psicológicos en esa niña o en ese niño que ha tenido relaciones de pronto homosexuales, una cosa así, que también se ven, empiezan los problemas psicológicos futuros de esos niños cuando ya se convierten en adultos. El tratamiento psicológico que se está dando en el mundo hoy respecto al sexo es una cosa mucho más amplia. Yo tuve la oportunidad de participar un par de años atrás en una reunión, en un taller, donde se habló sobre eso y se habló de las múltiples posibilidades sexuales que existen, y no nada más la homosexual, pues la homosexual femenina o masculina. No nada más no existe toda una variedad que uno prácticamente no conoce o no está muy enterado, simplemente se ven como cosas oscuras, por lo menos aquí en América Latina en general, y en algunos países de aquí de América Latina, donde esas cosas no se mencionan. Pero entonces uno mismo como adulto ni siquiera está muy claro en cómo es ese problema, se ve como un problema oscuro en esa cátedra que yo pude escuchar. Los problemas son múltiples, porque existen hombres que tienen una especie de vagina, y existen mujeres que tienen una especie de pene. Entonces, esas son unas variedades, y ahí de esas variedades van existiendo otras variedades. Entonces, de repente uno se pregunta, entonces, ¿cuál es lo normal? Que alguien se preguntaba en ese taller, y eso fue realmente para reírse un poco. ¿Cuál es lo normal? Porque uno entiende que lo normal es casi siempre pensado desde el punto de vista de la mayoría. Lo normal es que la gente tome agua porque todo el mundo toma. La mayoría toma agua. Otros toman vino, otros toman cerveza, otros toman refresco. Pero casi la mayoría toma agua. Entonces, eso es lo normal. Habría que definir en este caso qué es lo normal. Frente a tanta problemática que se está presentando, habría que hacer un estudio, cuanto menos, qué cosa es lo normal. De repente nos vamos a dar cuenta que la relación de pareja tradicional no es lo normal. ¿Qué hacemos en ese caso? Eso es lo que quería agregar, profesor. Sí, bueno, eso plantea cambios sociales bastante misteriosos, o sea, cambios sociales inéditos. Me hace venir en mente a la ciudad de Platón, ¿no? Que él decía que el matrimonio entre hombre y mujer no debería ocurrir, sino que todos los hombres deberían ser para todas las mujeres y todas las mujeres, de manera tal de que todos los hijos, todos los niños y todas las niñas serían hijos de todos y todas. Pero ya sabemos cómo terminó Platón cuando comenzó a hacer ese tipo de planteamientos, ¿no? ¿Qué le pasó a Platón? Bueno, terminó en un mercado de esclavos. Caramba, qué final tan trágico. Menos mal que tenía buenos amigos que lo compraron y lo liberaron. Vendido como esclavo. Sí, bueno, pero sus amigos lo compraron y después lo liberaron, ¿ok? Bueno, mira, esta ha sido, dígame. Pero pudiéramos añadirle algo del comentario que estaba haciendo acá el profesor, ¿eh? ¿Cómo no? Por supuesto, pero póngase en foco de la cámara, por favor. Ok, cómodo. Sí, Ok, perfecto. Lo que está diciendo el profesor, sí, es cierto. Europa, bueno, tenía que ser Europa, ¿no? Lógicamente. Que lleva la vanguardia de la modernidad y de la modernización. Nosotros nunca hemos tenido una modernidad y una modernización típica. Hemos tenido una cosa muy barroca, desde Chile hasta México. Hemos tenido. Y los Estados Unidos, una cultura de la implantación británica, cosa bien. Pero no obstante, profesor Fernando,
encontramos que en Europa hay una tasa de feminicidio quizás más elevada que en América Latina, y que en Europa encontramos una tasa de maltrato de género, de violencia de género muy elevada también. El caso de España, el sur, no solamente España, también Italia, lo que sea el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. ¿Estocolmo qué es? ¿Es la capital de qué país? Suecia. Y Suecia es uno de los países más avanzados en educación sexual. Todo el mundo lo sabe, en la escuela, en la familia, en la casa. No obstante, el síndrome de Estocolmo, que es que la víctima justifica al victimario, se originó no en Caracas, no en Santiago de Chile, sino en Estocolmo, capital de Suecia. ¿Por qué? ¿Por qué se originó ahí? Hay feminicidio, hay maltrato de género, violencia de género, y hay maltrato infantil también. De manera que esa modernidad de ellos no es perfecta, tiene serios problemas todavía, porque esa cultura y esa modernidad europea viene de una fuerte estructura religiosa, conservadora, primero católica y después protestante. Y en Inglaterra, la sociedad victoriana, por ejemplo, ¿no? Donde Freud hace sus investigaciones fundamentalmente de una sociedad victoriana, que es una sociedad represiva por naturaleza. Entonces, recapitulando, tasa de feminicidio bien elevada, por cierto. Maltrato o violencia de género, bien elevada, por cierto. Codependencia, es decir, justificación del victimario por parte de la víctima, bien elevada, por cierto. Era que sí se han dado esos cambios que el profesor está señalando, no vamos a negarlo, son buenos cambios. Somerville, escuela de varones y hembras y desnuditos que se tocaban todas sus partes, es en Inglaterra, no en Inglaterra, no en España, que es una cultura religiosa muy fundamentalista, sino en Inglaterra, pero fue reprimida en la Inglaterra misma. Eso fue en los años 60. Eso fue en los años 60. Los hijos de libertad de Asseney, un trabajo de Asseney, se llama Los hijos de libertad. Se dio ese experimento en las escuelas iniciales y fue yugulado, fue reprimido, fue castrado por una cultura castrante de matriz religiosa que aún funciona entre nosotros y funciona también en Europa. Quizás en Europa más fuertemente, porque en Europa la ideología cristiana, católica y protestante es mucho más fuerte. ¿Dónde nace Lutero? Bueno, en Alemania, en la Sajonia. Calvino, ¿dónde nace? En Suiza. Calvino. El Torquemada, ¿dónde surge? En España, Torquemada, la Inquisición. No surge en Santiago de Chile, ni en Caracas, ni en Buenos Aires. De manera que tenemos diferentes realidades socioculturales, diferentes situaciones y uno tiene que lidiar con eso. Pero eso que él está señalando, esa observación puntual que él está haciendo, es interesante. Ojalá pudiéramos ensayarlo aquí. Podemos decir, profesor, que estamos a años luz de un cambio como ese que está diciendo el profesor Fernando hoy en Venezuela. Eso sería un escándalo, una escuela que hiciera eso hoy aquí en Ciudad Bolívar o en la misma Caracas, y inmediatamente el Ministerio de Educación cerraría la escuela. Era que aún nos falta, tenemos que transitar el camino es histórico, es dialéctico, se mueve, el motor que mueve la historia, no solamente la lucha de clases, sino las contradicciones, en este caso la contradicción entre una necesidad de libertad sexual. El ser humano fue creado para la libertad. Rousseau decía, el ser humano nace libre, pero está encadenado por todas partes. Rousseau, un dios naturalista, ¿cómo se llama? Un ilustrado, la ilustración del iluminismo. Esa contradicción entre el sexo para la reproducción y el sexo para la perversidad. Freud mismo se hizo eco de eso. El etairismo que se dice, que lo dice Morgan, que es una sociedad en la cual todos eran mujeres de todos los hombres maridos de todas las mujeres, y todos los hijos de todos los padres y de todas las madres. Bueno, es más fácil determinar que el hijo sea una madre porque se puede ver físicamente pariente.
pero del hombre no, eso se descubrió tardíamente, que el hombre aportaba una sustancia que era lo que engendraba el óvulo. Eso se descubrió tardíamente, pero eso no se sabía. Ese tailismo que dice Louis Morgan, un antropólogo norteamericano de mediados del siglo XIX, donde todos los hombres eran hombres, todas las mujeres, o sea, una promiscuidad sexual, quizás no existió nunca, pero sin duda, sería interesante que el matrimonio monogámico implantado por la Iglesia y por el sistema capitalista, por lo menos inicial, que Engels plantea el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ese matrimonio monogámico en el futuro quizás desaparezca, aunque no totalmente. Hay gente que le gusta su monogamia, no hay ningún problema. El animal es monogámico, pero el hombre en esencia es heterosexual, es plurigámico. Sí, sí, plurigámico. Tiende a tener varias parejas y la mujer también, solo que la mujer es como más conservadora y más rescatada. Porque ese matrimonio monogámico está trayendo toda esta alienación. Un hombre con una mujer, un hombre que no conocía a una mujer, dos seres completamente diferentes, se casan, sobre todo ahorita, a los 6 meses ya se están divorciando, cayéndose a golpes, no se soporta, no se tolera. Muchas veces la mujer no soporta que el hombre vea a otra mujer por ahí. Una cosa del deseo, del goce del ser humano, eso está en el ser humano. Ah, pero tú eres mía, o tú eres mío, o tú eres mi mujer. Y por eso ha habido muchas tragedias. Aquí en Ciudad Bolívar, yo le he hecho seguimiento, atención proyecto nocturna, a suicidios, homicidios en pareja. Y no es que sea una tasa escandalosamente elevada, pero es significativa, bastante alta. Y usted te lo puede contar en todo el país, en toda América Latina. Pero aquí es seria la cosa. Maridos que le prenden candela a la casa y lo queman con todos los muchachitos. Yo presencié, no lo presencié directamente, pero sí estuve en contacto con una familia donde el marido vino, mató a la mujer. No, la mujer se escapó, no lo mató, pero mató a los hijos, incluso lo buscó por debajo de la cama y lo remató. Una locura. ¿Por qué? Porque esa mujer es mía, esa mujer es mía. ¿Por qué tú me ves mi mujer? Esa es una propiedad privada. Ahí están las contradicciones fundamentales de la sociedad, que no solamente son de clase social, sino de grupos antagónicos, de poder, el sentido apropiativista de las cosas que se traslada también a los seres humanos. Por eso ese librito de Engels, muchos se han burlado, el origen de la familia, propiedad privada del Estado, y se hace interesante repasarlo y releerlo y discutirlo. Bueno, hay varias cosas que quisiera decir acerca de todo lo que ustedes han mencionado. Primero, no creo que estemos así a años luz de una situación como la que plantea Fernando, porque muchas de las tribus indígenas, Yecuana, Guarao, etcétera, los niños y las niñas andan desnudos y lo hacen con la mayor naturalidad. Así que eso, Pero digamos, eso es otro en tipo de nuestro sociedad. ámbito. Sí, sí, pero están aquí en Venezuela. Pero estamos aquí en Venezuela, o sea, aquí en Venezuela se practica eso también, sí, aunque usted no lo quiera. Y luego el otro hecho cuando usted dice que el hombre nace libre, me llama un poco la atención eso, porque en realidad el hombre no nace libre, doctor Francisco. Usted cuando nació, no nació libre. Usted nació y tuvo que ser cuidado por su mamá, porque usted solo no podía libremente actuar. O sea, usted nace y nace sometido bajo el cuidado de alguien, y ese alguien lo cría y en esa crianza lo modula, lo somete, lo educa a ciertos valores. Por lo tanto, esa libertad idealista yo creo que no existe. No sé, ¿qué piensa usted al respecto, doctor Francisco? ¿El hombre no nace libre o el hombre nace libre? Pero eso es una dependencia necesaria biológica porque el niño no se puede auto mantener. Pero yo me refiero a las dependencias que no tienen que ver, que no son funcionales, que no tienen que ver con la reproducción del individuo ni la especie. Por ejemplo, la dominación de los grupos políticos, de los grupos económicos, la dominación de los grupos que controlan el saber, que controlan el cuerpo, la medicina. Esa dominación es completamente histórica y completamente artificial
porque de ellos no depende el mantenimiento del hombre como tal, sino que es sobreañadida a la situación de dependencia que puede tener el hombre por la naturaleza. No es una dependencia natural, sino que es una dependencia sociohistórica. En ninguna parte del código genético dice que uno tiene que depender de un gobernante, de un patrón, de un maestro o de un docente. No tiene por qué depender. Sí puede recibir la influencia de uno o de otro, pero no tiene por qué depender, puesto que existen unas relaciones sociohistóricas y contradicciones entre esos polos fundamentales en función de la cuestión del poder y de la explotación, es por los cuales nosotros dependemos de ellos. ¿En qué parte del código genético dice eso? Yo creo que es a lo que se refiere Rousseau con esa frase, esa sentencia. Sí, sí y no, porque si bien es cierto que no está la dependencia de una manera explícita, también es cierto que fue su mamá la que le enseñó a comportarse como se comporta. Fueron sus familiares los que le dijeron que existe un presidente, un gobernador a quien deber respeto. Fueron sus familiares los que le enseñaron a ir al baño y a decir buenos días o gracias. Entonces, todas esas circunstancias le influencian y le coartan en cierta medida su libertad de acción y su libertad de pensamiento, porque está siendo maniatado en cierta forma por su entorno. Es decir, no es completamente libre. Bueno, yo me refiero a la dependencia por el poder o el poder para la dominación. Dependencia, sí, todos dependemos de otro, dependemos de los padres, dependemos de la familia, dependemos de la sociedad en general, dependemos de quien vende un producto que yo no lo tengo. Solamente en algunas sociedades se puede crear la autosuficiencia, ¿no? Pero yo me refiero al poder para la dominación, como dice Weber. Dice, el poder es para la dominación, básicamente, ¿no? Hay poderes que crean cosas, que crean estructuras, que crean espacios, pero él se refiere al poder para la dominación, básicamente. Entonces, el niño tiene que ser socializado, desde luego. El animal más dependiente que hay y más que tiene mayor invalidez es la criatura humana. Los animales al poco tiempo, ya los pájaros comienzan a volar y ya se independizan, los animales, ¿no? Los cachorros. Pero el ser humano no, el ser humano llega a la adolescencia, todavía depende. Y en nuestra sociedad puede llegar a una edad ya de adultez y todavía depende, porque es una sociedad que genera la dependencia, genera que yo, no el respeto a la autoridad, eso no es dependencia, yo respeto al señor cura, yo respeto al maestro, yo respeto al gobernante, y eso tiene que ser así, una sociedad que está integrada social y normativamente. Pero una cosa es eso, y otra es la relación de poder y de sometimiento. Poderes por todas partes, dominación y sometimiento por todas partes. Nada dice en el código genético de la mujer que la mujer tiene que depender, tiene que someterse al poder del hombre. No, los dos son libres genéricamente, como decía Marx. El ser genérico del hombre, diría Marx, es un concepto bellísimo de Marx y heurístico aplicativo. El ser genérico del hombre. El ser genérico del hombre o de la mujer, ¿no? No incurramos en diletantismo ahora de lo femenino y lo masculino. El ser genérico del hombre, diría Marx. El ser genérico del hombre está hecho para no depender unilateralmente y en términos de relaciones de poder de otra instancia o de otro hombre. Ahora, interdependencia sí, porque estamos en una comunidad ecológica y la sociedad es un ecosistema social. Y el que diga que no depende del otro, que no depende de la sociedad, pues es un necio, un ignorante. No depende. Y sobre todo en esta sociedad, pues, de la aldea global y de la cosa y tal. Hasta los Estados Unidos, que es la gran potencia de la historia, la potencia imperial de la historia, depende del petróleo, depende de la China que le manda cosas, depende de los migrantes mexicanos, chicanos y sucios que van a hacer el trabajo manual allá. Todo el mundo depende.
Pero yo me refiero a la relación de poder, como diría Max Weber. Entonces, el hombre nace libre en sentido de la dominación, digo, no es que no dependa, la dependencia funcional, y está encadenado por todas partes. Bueno, yo sigo insistiendo de que cuando usted nació no era libre y que usted estaba Esta sometido discusión al no queda poder, cerrada aquí. usted estaba sometido al poder de su mamá y su mamá ejercía un No, poder sobre usted. véase bien, sociológicamente usted tiene que diferenciar entre la dependencia por razones funcionales del poder. El poder es para la dominación. Tiene que diferenciar también entre el poder y la fuerza. Poder, potencia y fuerza. Potencia y fuerza son dos conceptos físicos. Y poder es un concepto sociológico, sociopolítico, si usted quiere. Pero podemos seguir discutiendo en otra oportunidad de esos temas. Ok, bueno, está bien, vamos a seguir el tema más adelante seguramente, porque tiene Claro, mucha tela que cortar. Ajá, ya son casi las 3, creo, ¿no? Ustedes tenían otro invitado, no sé si el Sí, invitado tiene voy a alguna novedad. verificar si está, fíjate ahí. sí, va a hacer contacto, el profesor Fernando va a hacer contacto con Mocho. Para ver Pero si todavía Mocho. Moncho puede entrar por Ah, acá a la academia, ¿no? Moncho puede entrar a la academia. Mocho puede entrar a la academia. Claro, porque él Ah, tiene su cuenta de la academia.